Sarah Mitchell agarró el volante de su camioneta Ford mientras la tormenta de nieve de Montana convertía la autopista 287 Música en un túnel de caos blanco. Era el 5 de febrero, hacía exactamente 3 años Música. Sus manos temblaban al acercarse al kilómetro 47, la curva donde todo terminó, donde su hijo de 7 años, Ethan, exhaló su último aliento después de que el hielo hiciera que su coche chocara contra ese árbol en el lado del copiloto. Su lado, el lado que ella no pudo proteger. Hacía esta peregrinación cada año, conduciendo 2 horas desde Helena para colocar girasoles en la cruz blanca que había clavado en ese maldito árbol, llorando durante 20 minutos en el frío cortante y luego regresando a casa, odiándose un poco más cada vez. Pero este año sería diferente. Este año, en el mismo lugar, Música donde perdió a su hijo, Sarah encontraría a otra madre muriendo en la nieve y otra familia destruida por esa misma curva despiadada. Y se enfrentaría a la elección más imposible de su vida. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo lo que Sarah creía sobre el dolor, sobre Música, la culpa, y sobre si un corazón destrozado podría volver a estar completo. Si historias como esta te conmueven, Música, suscríbete a Wild Heart Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más historias extraordinarias sobre los lazos inquebrantables, música en el reino animal, y fortalece nuestra comunidad de personas que creen que el amor trasciende todas las fronteras. Tu apoyo hace que estas increíbles historias reales lleguen a los corazones que más las necesitan. Sarah había sobrevivido al accidente con algunos rasguños. Ethan murió 3 horas más tarde en el hospital mientras ella le cogía la manita y le rogaba a Dios que le devolviera el tiempo a cambio de cualquier cosa, excepto la realidad Música que le oprimía el pecho. 3 años de sesiones de terapia en las que la doctora Helen le hacía preguntas amables. Música que Sarah no podía responder. 3 años en los que su exmarido le decía que no era culpa suya, antes de marcharse finalmente, porque ya no podía ver cómo Música se destruía a sí misma. 3 años sabiendo con absoluta certeza que era culpa suya. Ella conducía. No había visto el hielo. Ella había Música matado a su hijo. La nieve caía con más intensidad cuando Sarah se detuvo en el arcén a las 4:14 Música de la tarde, la hora exacta del accidente. Cogió los girasoles del asiento del copiloto, los mismos que le gustaban a Ethan, los que él recogía de su jardín, y le regalaba con una sonrisa Música que le hacía explotar el corazón de alegría, una alegría que nunca volvería a sentir. Caminó hacia la cruz blanca clavada en el pino, con sus botas crujiendo sobre la nieve fresca y su aliento formando nubes en el aire helado. Entonces los vio, a 20 metros de la cruz, en el mismo arcén donde había aparcado la ambulancia. Mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente con su hijo moribundo, algo se movió en la nieve. Una loba, grande, gris plateada, tumbada de lado con 2 cachorros diminutos acurrucados contra su vientre, temblando violentamente. Los flancos de la loba se levantaban y bajaban en espasmos irregulares. Hipotermia grave. Sarah se quedó paralizada, su mente catalogando los detalles con la extraña claridad que produce el shock. Grandes huellas en la nieve, profundas y masculinas, que iban desde el bosque hasta la autopista y se detenían abruptamente en el asfalto. Marcas de derrape, sangre de color rojo oscuro que manchaba la nieve blanca en manchas dispersas. Un rastro de arrastre que iba desde la carretera hasta el arcén, donde aparecían huellas más pequeñas, música, desiguales y laboriosas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado con enorme esfuerzo. Sarah comprendió inmediatamente que el lobo macho había sido atropellado justo allí, en esa curva. Había sido lanzado 8 metros, según el patrón de salpicaduras de sangre. La hembra había arrastrado su cuerpo fuera de la carretera porque su instinto no le permitía abandonarlo en medio de la autopista, donde más coches podrían profanar su cadáver. Pero él estaba muerto, y ahora ella estaba allí, en el mismo lugar donde Sarah lo había perdido todo, tratando de mantener con vida a sus cachorros con un cuerpo Música que se estaba apagando, rindiéndose al frío que los mataría a todos en cuestión de horas.
Una madre que lo perdió todo en el kilómetro 47, encontrándose con otra madre que lo perdió todo en el kilómetro 47 en la misma fecha, el 5 de febrero. Sara cayó de rodillas en la nieve. Los girasoles se le resbalaron de las manos. Los cachorros, dos machos gemelos de unas 8 semanas, intentaban mamar, pero su madre ya no tenía leche. Estaban tan débiles que sus gemidos eran casi inaudibles bajo el viento. La loba levantó la cabeza con un esfuerzo inmenso. Sus ojos amarillos encontraron los de Sara. No había miedo en esos ojos, ni agresividad, ni advertencia territorial. Había algo mucho, música peor. Resignación, aceptación. Se estaba muriendo y música lo sabía, pero los cachorros necesitaban ayuda. La mente de Sarah barajó diferentes escenarios. Podía volver a la camioneta y llamar a Montana Fish, Wildlife, en Parks. Llegarían en 2, quizá 3 horas, dada la tormenta. Pero con estas temperaturas, música y la hipotermia tan avanzada, los lobos estarían muertos. Podía marcharse, dejarlo todo atrás, como había intentado dejar atrás su propio dolor. Fingir que nunca los había visto. No era su problema, no era su responsabilidad. Entonces Sara vio algo que la destrozó por completo. Música. La madre loba no solo había estado protegiendo a los cachorros del frío. El pobre príncipe en la nieve contaba una historia diferente. Música. Ella había utilizado sus últimas fuerzas para arrastrarlos 3 metros más cerca. Música de la carretera, más cerca de los coches, más cerca de los humanos. Estaba esperando a que alguien se detuviera. Al igual que Sarah, había esperado a que alguien música salvara a Ethan en aquella ambulancia. Al igual que había suplicado a los médicos. Al igual que había intentado negociar con Dios un milagro que nunca llegó. Sarah actuó música sin pensar. Corrió hacia la camioneta, arrancó el motor, subió la calefacción al máximo, cogió las mantas de emergencia de la caja, las que había llevado obsesivamente desde el música accidente, siempre preparada, siempre demasiado tarde. Cuando se música acercó, la loba no gruñó, no se movió, solo observó. Música. Cuando Sarah recogió al primer cachorro, completamente congelado, con los labios azulados, la loba cerró los ojos como diciendo, «Sí, por favor, llévatelos, música». Sarah envolvió a ambos cachorros en mantas y los colocó en el asiento trasero, entre calentadores portátiles. Música. Luego regresó por la madre. La loba pesaba aproximadamente 100 libras. Sarah pesaba 137. Intentó levantar al animal y no pudo. La loba gimió suavemente, pero no se resistió. Música. Sarah se dio cuenta de la verdad. La loba quería que la trasladaran. Estaba pidiendo ayuda de la única manera que podía. Sarah la arrastró centímetro a centímetro. La loba ayudaba débilmente con sus patas delanteras cuando podía. Tardó 15 minutos. Sarah lloró todo el tiempo, sudando a pesar de la temperatura bajo cero, gritando, «Ven a mí, y a la loba, y a Dios, y a Ethan, y a cualquiera que pueda estar escuchando». Cuando finalmente consiguió meter al lobo en el asiento trasero junto a los cachorros, Sarah se derrumbó en el asiento del conductor, con las manos temblando, tan música, violentamente que apenas podía girar la llave. Miró por el espejo retrovisor. La loba había conseguido girar la cabeza hacia los cachorros y con la lengua débil y seca, los lamía suavemente, con los ojos cerrados y abriéndolos lentamente, luchando por mantenerse consciente. Sarah pisó el acelerador, no hacia Elena, sino hacia Missoula. Hacia la clínica veterinaria de urgencias, a 40 minutos de distancia, a través de una ventisca, condujo con lágrimas corriendo por su rostro, susurrando, «Aguantad, por favor, aguanten, no los dejen, no se vayan, no se vayan». No sabía si le estaba hablando al lobo, al fantasma de Ethan o a sí misma. Los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve que caía como si el universo intentara enterrarlo todo. La camioneta de Sarah derrapó 2 veces sobre el hielo, pero ella siguió adelante, con una mano en el volante y los ojos, música, mirando por el espejo cada 10 segundos
para asegurarse de que el lobo aún respiraba. Los cachorros, música, habían dejado de temblar, lo que podía significar que se estaban calentando o que estaban muriendo. Sarah pisó más fuerte el acelerador. Pensó en el momento en que Ethan murió, en cómo había sentido su pequeña mano quedarse flácida entre las suyas. Música, en cómo el pitido constante del monitor cardíaco se convirtió en ese tono plano e interminable que significaba el fin de su mundo. En cómo las enfermeras habían intentado apartarla, pero ella se había aferrado a la cama del hospital gritando, «Esto no puede ser real». Cómo su marido se había quedado en un rincón, con el rostro pálido, incapaz de mirarla, porque hacerlo significaba afrontar la verdad de que su hijo se había ido y alguien tenía que ser culpado, música, y ella era la que conducía. Sarah había pasado 3 años creyendo que no merecía volver a ser feliz, que no, música, merecía la paz, que no merecía la redención. Pero en algún momento de la última hora, arrastrando a un lobo moribundo por la nieve ante la visión de su peor pesadilla, algo, música, había cambiado. Aún no lo entendía. Solo sabía que si esos lobos morían, algo dentro de ella también moriría, algo más allá de lo que ya se había roto. El doctor James Rearan estaba cerrando la clínica veterinaria de urgencias de Missoula cuando oyó chirriar los neumáticos en el aparcamiento. Eran las 7:45 de una aburrida tarde de martes. Vio a una mujer saltar de una camioneta cubierta de nieve, gritando, «Necesito ayuda ahora mismo». Cuando abrió la puerta trasera de su vehículo, se quedó paralizado. Un lobo y 2 cachorros, todos con hipotermia grave. «Sabes que tengo que informar de esto a Pesca y Vida Silvestre, ¿verdad?», dijo. Música, mientras cogía una camilla del interior. «Lo sé», gritó Sarah, ayudándole a levantar al lobo. «Pero primero sálvalos». Durante las siguientes 4 horas, el Dr. Rearan trabajó con precisión quirúrgica. Música. La madre loba tenía una temperatura corporal de 32 de Simpson. Debería haber tenido 38 de deshidratación grave, desnutrición aguda. No había comido en música días. Toda la nutrición de su cuerpo se había destinado a producir leche para los cachorros. Comenzó a administrarle líquidos por vía intravenosa, música, mantas calientes y monitores cardíacos. Los cachorros tenían una temperatura de 32,107 de hipoglucemia. El más pequeño, gris, música y delicado, mostraba signos tempranos de neumonía en los pulmones. Sarah no salió de la habitación. Se sentó en el suelo y observó cada movimiento. En un momento dado, la loba tuvo una convulsión, un espasmo violento, música, mientras su cuerpo luchaba contra el shock hipotérmico. Sarah gritó y agarró la mano del Dr. Rearan. «Haga algo». Él ya estaba haciendo algo. Inyección de dextrosa. Más protocolos de calentamiento. Había tratado a cientos de animales en sus 15 años de carrera. Nunca había visto a alguien luchar tan duro por música lobos, que ella había encontrado hacía una hora. A las 11:30, el monitor cardíaco de la loba madre finalmente se estabilizó. A las 12:15, música los cachorros dejaron de temblar. A la 1:00 de la madrugada, la loba abrió los ojos. Vio a Sarah. Vio a sus cachorros durmiendo en una incubadora calefactada a su lado. Volvió a cerrar los ojos, pero esta vez música, en paz, en lugar de dolor. El doctor Rearan se sentó en el suelo junto a Sarah. Ambos estaban agotados. Mañana por la mañana vendrá el servicio de pesca y vida silvestre, música. Se los llevarán a rehabilitación. Los has salvado, pero sabes que no puedes quedártelos, ¿verdad? Sarah miró fijamente a la loba dormida. Solo necesitaba que vivieran. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó el Dr. Rearan con delicadeza. Lobos en el arcén de una autopista. La mayoría de la gente habría seguido conduciendo. Sarah tardó mucho en responder. Música. Entonces, sin mirarlo, dijo, «Mi hijo murió en esa curva hace 3 años hoy. Yo conducía». Música. El Dr. Rearan no dijo nada. No había nada que decir. «No pude salvarlo», continuó Sarah, con la voz quebrada.
música. Pero a estos sí pude salvarlos. A la mañana siguiente, 6 de febrero, música Rachel Torres, de Montana Fish, Wildlife and Parks, llegó a las 9 p.m. Música era profesional, amable, pero firme. Señora Mitchell, el protocolo es claro. Los animales salvajes rescatados van a música, centros de rehabilitación certificados. El lobo y los cachorros serán trasladados al Santuario de Vida Silvestre del Norte de las Rocosas, donde recibirán los cuidados adecuados y, finalmente, serán devueltos a su hábitat natural. No, dijo Sarah. Rachel parpadeó. Disculpe, todavía no. La madre está débil. El cachorro más pequeño tiene neumonía. Trasladarlos ahora podría matarlos. El doctor Raren intervino. Ella tiene razón. Desde el punto de vista médico, el transporte ahora sería de alto riesgo. Recomiendo 72 horas de estabilización antes de cualquier traslado. Rachel suspiró. Veía esto a menudo. Gente que se encariñaba con animales con los que no debía encariñarse. 3 días. Música. Luego irán a rehabilitación. Y la señora Mitchell entiende que no puede visitarlos allí, ¿verdad? Necesitamos minimizar el contacto humano para su futura liberación. Sarah tragó saliva. 3 días. Durante esos 3 días, algo fundamental cambió en Sarah Mitchell. No regresó a Elena. Música. Alquiló una habitación en el motel junto a la clínica. Pasaba 16 horas al día en música en la sala de recuperación. El doctor Reardon lo permitió porque ella era de gran ayuda. Pero la verdad era que él reconocía que ella lo necesitaba más que los lobos a ella. Sarah aprendió a preparar la fórmula especial para los cachorros. Leche de cabra, suplementos, música, proteínas. Cada 4 horas los alimentaba con pequeños biberones. Los cachorros mamaban con una fuerza sorprendente, empujando el aire con sus pequeñas patas. Ella les puso nombre en su mente, sabiendo que no debía hacerlo, pero incapaz de evitarlo. Ash, el más grande, gris oscuro, música valiente. Echo, el más pequeño, gris claro, el que tenía neumonía. Más cauteloso, más frágil. Música. La madre loba, a la que Sarah llamó Luna, solo en sus pensamientos, se recuperaba lentamente. El segundo día, Música se puso de pie por primera vez. El tercer día, comió carne cruda, desgarrando la carne de ciervo con dientes hechos para sobrevivir. Hubo un momento en el segundo día que destrozó a Sarah. Estaba alimentando a Echo. El cachorro Música terminó su biberón y, con el estómago lleno y caliente, bostezó y se quedó dormido en la palma de Sarah. Simplemente confiaba en ella, Música por completo. Sarah miró esa pequeña bola de pelo gris que dormía en su mano. Recordó a Ethan a los 3 meses, Música, de edad, durmiendo sobre su pecho. El peso, el calor, la confianza absoluta. Lloró en silencio durante Música 20 minutos. Luna observaba desde su cama médica, sin reaccionar, solo observando. Al final del tercer día, Rachel Torres regresó con un equipo de transporte. Es hora de irse, señora Mitchell. Sarah se había preparado. Se había mentido a sí misma, diciendo que estaba preparada. Cuando el equipo de pesca y vida silvestre colocó a Luna y a los cachorros en Música jaulas de transporte, Luna se resistió por primera vez. Miró a Sarah, empujó con el hocico los barrotes de la jaula y gimió con tristeza. Los cachorros, Música, sintiendo la tensión de su madre, comenzaron a llorar. Sarah se acercó y puso la mano contra los barrotes. Luna, Música, olisqueó sus dedos. «Vas a estar bien», susurró Sarah. «Vas a Música criarlos. Van a ser fuertes. Y algún día, volverás al bosque al que perteneces». Rachel tocó suavemente el hombro de Sarah. «Has hecho algo increíble, pero ahora necesitan alejarse de los humanos por su propio bien». Sarah asintió, sin Música confiar en su voz. Vio alejarse la furgoneta y se quedó en el aparcamiento hasta que las luces traseras desaparecieron por completo. El doctor Reardon estaba en la puerta de la clínica. «¿Quieres una cerveza? Parece que la necesitas». «Necesito 10», respondió Sarah, Música. Sarah regresó a Elena, a la casa vacía donde cada habitación aún conservaba rastros de Ethan. No se atrevía a cambiar su dormitorio, Música.
Sus dibujos seguían en la nevera, sus zapatos junto a la puerta, porque moverlos era como borrarlo por completo. Su exmarido se había llevado su mitad de los recuerdos cuando se marchó. Sarah había conservado los suyos como heridas que se negaba a dejar cicatrizar. Música intentó volver a la vida normal, gestionando la ferretería en la que había trabajado durante 9 años, haciendo la compra, yendo al gimnasio 3 veces por semana, acudiendo a las sesiones de terapia todos los jueves, donde la doctora Helen le preguntaba, ¿cómo estás? Y Sarah mentía y respondía, bien, pero nada estaba bien. Música. Algo se había roto en su pecho y no sabía cómo volver a cerrarlo. Música. Sentía la ausencia de los lobos como un dolor físico, no como el viejo y familiar dolor de haber perdido a Ethan. Ese dolor era un compañero constante, suavizado por 3, años de llevarlo consigo. Esto era diferente, agudo, fresco, la ausencia de Luna, de Ash, de Echo. Música, cogía de la teléfono veces al día para llamar a pesca y vida silvestre. Nunca música marcaba. ¿Qué iba a decir? En la terapia, la doctora Helen le preguntó por el aniversario de este año. Música era diferente a los años anteriores. ¿Cómo te sientes al respecto? Sarah respondió lentamente. No lo sé, lo salvé, música, pero ahora siento que también los he perdido. ¿Es una locura? No es una locura, dijo la doctora Helen con delicadeza. Has conectado tu propia pérdida con la de ellos. Salvarlos era salvar una parte de ti misma. Perderlos es complicado. Música. Sarah asintió. No mencionó que soñaba con ojos amarillos todas las noches. No, música mencionó que se despertaba buscando un pelaje fantasma. No mencionó que la casa se sentía más vacía música ahora que en los últimos 3 años. 5 semanas después de dejar a los lobos en el centro de rehabilitación, Sarah cenaba sola. Fideos instantáneos otra vez, música, porque cocinar para una sola persona le parecía inútil. Su teléfono sonó. Número desconocido. Hola, señora Mitchell. Soy Rachel Torres, de Pesca y Vida Silvestre. El corazón de Sarah se detuvo. Dios mío, ha pasado algo. Han muerto. Echo ha muerto. La neumonía ha vuelto. Debería haberme quedado. Debería haber luchado por quedarme con ellos. Música. Los lobos están bien, dijo Rachel rápidamente al ver el pánico de Sarah. Música. Genial. De hecho, Luna se ha recuperado por completo. Los cachorros están creciendo como la mala hierba. Pero tenemos un problema. Música. ¿Qué problema? Luna no socializa con otros lobos. El centro de rehabilitación, música, tiene otros 2 lobos rescatados. Intentamos presentarlos siguiendo el protocolo estándar, pero Luna Música se pone agresiva, demasiado protectora con los cachorros. No les deja aprender los comportamientos naturales de la manada. Música. Los mantiene aislados. Solo ellos 3. Sarah frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente no podamos música devolverla a la naturaleza. Una loba solitaria con 2 cachorros. La tasa de supervivencia es del 12%. Música. Necesitan una manada, pero ella se niega a unirse a una. Se niega a dejar que los cachorros aprendan la dinámica de la manada. Música. Los trata como si necesitaran protegerse de otros lobos en lugar de integrarse música con ellos. Entonces, ¿qué les pasará? Sarah preguntó algo que le provocó un nudo en el estómago. Un santuario permanente para animales salvajes. Música. Vivirán bien, pero en cautividad para siempre. Nunca conocerán la verdadera libertad. Nunca cazarán. Nunca correrán por bosques sin vallas. Serán alimentados y estarán a salvo y enjaulados durante el resto de sus vidas. Sarah se sentó, música en silencio, sintiendo algo pesado presionándole el pecho. ¿Por qué me cuentas música esto? Porque hay otra opción, dijo Rachel. Poco convencional, muy poco convencional. Y probablemente me despidan por sugerirlo. ¿Qué? Liberación asistida. Tú gestionarías su transición de vuelta a la naturaleza. Llevaría meses. Es un trabajo intensivo.
Es aislado y nunca lo hemos hecho con alguien que no sea un biólogo especializado en vida silvestre. Música, Sarah estaba confundida. ¿Por qué yo? Porque Luna confía en ti, dijo Rachel simplemente. Música, lo vi en el aparcamiento. La forma en que te miró. Llevo 18 años haciendo este trabajo, Sir Mitchell. Sé cuando un animal ha creado un vínculo con alguien. Luna te ve como parte de su manada. Seguirá tu ejemplo. Te dejará enseñar a sus cachorros lo que ella no puede enseñarles porque su trauma la ha vuelto demasiado protectora, demasiado defensiva, demasiado miedosa. ¿Quieres que críe lobos? Dijo Sarah. No que los reintroduzca en la naturaleza. Enséñales a cazar, enseñarles a volver a temer a los humanos y luego liberarlos. Es un programa piloto que hemos estado considerando. Tú serías la primera. Si funciona, podría cambiar la forma en que rehabilitamos música a los depredadores traumatizados. Si falla, esos lobos pasarán el resto de sus vidas en una jaula. Sarah Música cerró los ojos y sintió que se le llenaban de lágrimas. ¿Dónde? En terrenos federales, en una zona remota de las montañas Bitterroot. Música en una cabaña aislada, sin electricidad, salvo un generador que funciona 4 horas al día, sin internet, sin cobertura móvil, solo tú y los lobos durante 4 a 6 meses. Tengo un trabajo, una casa, una vida, dijo Sarah Música, aunque se dio cuenta de lo huecas que sonaban esas palabras. ¿Qué vida? Gestionar una ferretería, música, comer fideos instantáneos sola, ir a terapia para hablar del dolor que llevaría consigo para siempre. Lo sé, dijo Rachel Música. Es mucho pedir. Si necesitas tiempo para pensarlo, ¿cuándo empiezo? Sarah la interrumpió. La cabaña de Bitterroot estaba a 3 horas de la ciudad más cercana. Construcción de madera tosca, música, estufa de leña, un generador antiguo que tosía y resoplaba cuando funcionaba, paneles solares que proporcionaban suficiente energía para las luces, música y un frigorífico. Nada más. Sarah llegó a principios de marzo con Luna y los cachorros. Música, ahora de 14 semanas y del tamaño de perros medianos, en una gran jaula de transporte. Música a Rachel se quedó 3 días para enseñar a Sarah los protocolos. Minimiza el contacto físico, nada de caricias, nada de afecto humano. Eres la proveedora de comida, no la amiga. Les estás enseñando música que los humanos ahora significan comida, pero que no siempre significarán comida. Tienen que aprender a encontrarla por sí mismos. ¿Entendido? Música, Sarah asintió. Esto sería más difícil de lo que pensaba. Las primeras semanas fueron brutales en aspectos que Sarah no había previsto. Música se despertaba a las 5:00 de la mañana, caminaba 8 kilómetros por el bosque colocando cadáveres de ciervos proporcionados por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre en lugares específicos. Luna necesitaba volver a aprender a cazar. Antes del accidente, había sido una cazadora experta, pero el trauma y la desesperación maternal habían anulado sus instintos. Música. Ahora Sarah tenía que reavivarlos. Al principio, Luna solo comía lo que Sarah dejaba directamente fuera de la cabaña, pero poco a poco, siguiendo las instrucciones de Rachel, Sarah dejó la comida más lejos, más escondida. Luna tenía que buscar, tenía que esforzarse, tenía que recordar lo que significaba cazar en lugar de hurgar en la basura. Una mañana a finales de marzo, Sarah observó desde 200 metros de distancia, con prismáticos, cómo Luna enseñaba a Ash y Echo a seguir rastros de olor. Los cachorros tropezaban, se distraían con mariposas y música rocas interesantes. Luna los corregía con empujones con el hocico y gruñidos suaves. Sarah sonrió detrás de sus prismáticos, sintiendo un orgullo que no le correspondía sentir. No eran sus música hijos, pero verlos aprender era como ver nacer algo hermoso. En abril, todo cambió. Sarah regresaba a la cabaña al atardecer cuando oyó aullidos, no de angustia, sino de victoria. Corrió música hacia el sonido. A través de sus prismáticos de visión nocturna, vio a Luna y a los cachorros, música, rodeando a un conejo. Ash se había lanzado demasiado pronto y había fallado. Pero Echo había esperado, observado, aprendido. Música.
En su segundo intento, lo atrapó. Su primera caza real. Luna aulló, los demás se unieron. Sara, escondida detrás de un árbol a 100 metros de distancia, lloró con un orgullo que no tenía derecho a sentir música. Cuando la primavera dio paso al comienzo del verano, la distancia entre Sara y los lobos creció exactamente como debía, y eso le rompió el corazón de una forma para la que no estaba preparada. Luna dejó de acercarse a la cabaña. Música. Los cachorros siguieron el ejemplo de su madre. Ahora dormían más adentro del bosque y cazaban por su cuenta con más frecuencia. Cuando Sara les dejaba comida, lo que cada vez hacía con menos frecuencia, a veces ni siquiera música venían. Habían encontrado su propia comida. Una tarde a finales de mayo, Sara vio a Luna observándola desde el árbol, simplemente allí de pie, observando como una lenta despedida. Sara la saludó con la mano. Música estúpido, lo sabía, pero la saludó de todos modos. Luna se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Sara se quedó sola en el claro música y se permitió llorar por primera vez desde que llegó a la cabaña. Había estado tan concentrada en enseñar a los lobos a música, volver a ser salvajes, que no había procesado lo que eso significaba. Significaba perderlos para siempre esta vez. Sin visitas, sin noticias, sin forma de saber si sobrevivían, prosperaban o morían en su primer invierno. Los liberaría y ellos, música, desaparecerían en miles de acres de naturaleza salvaje y nunca volvería a verlos. Sara se dio cuenta de que estaba llorando una pérdida que aún no había ocurrido. Música lloraba mientras los lobos aún eran técnicamente suyos para proteger, pero no eran suyos. Nunca lo habían sido. Ella solo era el música puente entre el cautiverio y la libertad. Su trabajo era hacerse obsoleta, y lo estaba consiguiendo. A principios de junio, Rachel regresó para realizar una evaluación. Música. Pasó 2 días observando, probando, viendo a Luna cazar con éxito, viendo a los cachorros trabajar juntos para acorralar a la presa, viendo a los tres evitar la cabaña, salvo por avistamientos ocasionales a lo lejos. Finalmente, Rachel se sentó con Sarah junto al fuego. «Están listos», dijo Rachel. «Luna caza con éxito. Música. Los cachorros han aprendido a evitar a los humanos. Bueno, excepto a ti. Pero te vas, así que ese problema se resuelve solo. Es música el momento». Sarah sabía que este día llegaría. Aún le dolía muchísimo. «¿Dónde?» «Tú eliges. A menos de 80 kilómetros de aquí, donde creas que tienen más posibilidades». Sarah Música no dudó. «Sé exactamente dónde. El 5 de febrero. 4 años desde la muerte de Ethan. 1 año desde que encontró a Luna». Sarah condujo su camioneta por la autopista 287 de Montana con 3 jaulas de transporte, música en la parte trasera. Luna, Ash, Echo. No miró por el espejo retrovisor. Si lo hubiera hecho, música habría llorado y necesitaba conducir. Cuando llegó al kilómetro 75, la curva donde todo había terminado y vuelto a empezar, música se detuvo. La cruz blanca seguía clavada en el árbol. Sara abrió las puertas de las jaulas, dio un paso atrás y esperó. Luna salió primero, olfateó el aire, reconoció este lugar, lo conocía. Aquí era donde todo había empezado, donde lo había perdido todo, donde un desconocido en la nieve había decidido salvarla, música, en lugar de abandonarla. Ash y Echo salieron, ya grandes, poderosos, magníficos. Música. Miraron a Sara por última vez. Sus ojos amarillos, tan parecidos a los de sus madres, reflejaban inteligencia y memoria, y algo que parecía casi gratitud. Música. Pero Sara sabía que estaba proyectando emociones humanas en animales salvajes que, música, no le debían nada. Sara quería hablar, quería dar las gracias, quería decir, os quiero, quería decir, me habéis salvado tanto como yo os he salvado a vosotros. Pero no dijo nada porque ya no eran suyos. Nunca lo habían sido música. Luna dio un paso hacia el bosque, se detuvo y miró hacia atrás. Sus ojos amarillos se encontraron con los marrones de Sara.
Música. Sara juró que vio gratitud en ellos. Imposible. Pero lo vio de todos modos. Música. Luna aulló, un sonido que resonó en las montañas e hizo que el pecho de Sara se llenara de dolor por la belleza y la pérdida. Ash y Echo se unieron, tres voces elevándose hacia el cielo de febrero. Luego se dieron la vuelta y corrieron hacia el bosque. En cuestión de segundos, habían desaparecido. Se desvanecieron entre los árboles como si nunca hubieran existido. Sara se quedó sola en el arcén de la autopista 287. Empezó a nevar. Caminó hasta la Cruz Blanca, música. Colocó girasoles frescos a sus pies, como hacía todos los años. Pero este año también colocó algo nuevo. Una pequeña talla de madera de 3 lobos música que había hecho durante los largos meses de aislamiento en la cabaña. La colocó junto a las flores de Ethan. Cuando regresó música a su camioneta, lo oyó. Un aullido lejano pero inconfundible. 3 aullidos. Luna, Ash, Echo, diciéndole que estaban bien, despidiéndose de ella, dándole las gracias en el único idioma que conocían. Sara se subió a su camioneta y arrancó el motor. Por primera vez en 4 años, al pasar por el kilómetro 47, no sintió solo dolor. Sintió algo más, algo frágil, nuevo y aterrador. Música. Sintió paz. Sara no regresó a Elena inmediatamente después de liberar a los lobos. Condujo hasta una parada de camiones a 20 millas de la autopista y se sentó en el aparcamiento durante 3 horas, con el motor en marcha, la calefacción, música encendida, mirando fijamente a la nada. Otros conductores iban y venían, familias con niños, música, camioneros que iban a por café, gente con destinos y propósitos. Sara no tenía ninguno de los dos. Sacó su teléfono. Música. No había cobertura tan lejos de la ciudad. Estaba agradecida. Si hubiera tenido cobertura, habría llamado a Música Rachel y le habría preguntado, ¿están bien? ¿Los has visto? ¿Puedes ir a ver cómo están? Se habría avergonzado de su necesidad. Mejor quedarse allí sentada en silencio con los fantasmas de los lobos y el fantasma de Música, su hijo, y pensar en qué hacer a continuación. Lo que hizo a continuación fue esto. Sara condujo de vuelta a Elena, entró en su casa vacía, miró la habitación de Ethan con la puerta cerrada como siempre, y por primera vez en 4 años la abrió. El olor la golpeó de inmediato. Crayones de niño pequeño. Ese aroma específico de la infancia que los fabricantes nunca podrían replicar. Música en velas. Se sentó en su pequeña cama, rodeada de sus juguetes, dibujos y libros, y lloró. Pero esta vez, el llanto era diferente. No era el llanto desesperado del duelo inicial. No era el vacío entumecido del segundo y música tercer año. Era más suave, más triste, pero de alguna manera más limpio. Susurró a la habitación vacía. Siempre te querré, siempre te echaré de menos, pero no puedo seguir muriendo contigo. Tengo que intentar vivir. Aún no sé cómo, pero tengo que intentarlo. Música. A la mañana siguiente, Sara llamó a su jefe en la ferretería. Necesito tomarme un tiempo, una baja por motivos personales. No sé cuánto tiempo. Él, música, se mostró comprensivo. Le dijo que se tomara el tiempo que necesitara. Había sido una empleada modelo durante 9 años. Se había ganado cierta indulgencia. Música. Entonces Sara hizo algo que no había hecho desde el accidente. Fue al refugio de animales de Helena, caminó entre las filas de jaulas, música, con perros ladrando, saltando y pidiendo atención. Se detuvo ante una jaula en la esquina trasera. Un perro mayor, de unos 8 o 9 años, negro, música, mezcla de labrador, con el hocico grisáceo, tranquilo, sin saltar ni ladrar, simplemente sentado allí mirándola, con ojos marrones que parecían cansados. La voluntaria del refugio, una joven con ojos amables, música, dijo, «Es Duke. Llegó hace 6 meses. Su dueño murió. Ninguna familia lo quería. Es un buen chico, pero la gente quiere cachorros, ya sabes. Probablemente no lo adopten. Es demasiado viejo, demasiado tranquilo». Sara preguntó,
¿Puedo conocerlo? La llevaron a una pequeña habitación y trajeron a Duke. Caminaba lentamente. Probablemente tenía artritis. Se sentó frente a Sarah, no saltó sobre ella, no la lamió, solo se sentó y la miró como si le preguntara, ¿estás segura de esto? Sarah le puso la mano en la cabeza. Él se inclinó suavemente hacia ella. Música. Ella empezó a llorar. Doug no se movió, solo la dejó llorar mientras ella acariciaba su suave pelaje. Me lo llevaré, dijo Sarah. La voluntaria se mostró sorprendida. De verdad, no lo es. Quiero decir, es genial, pero es viejo y probablemente tenga problemas de salud. Y yo me lo llevaré, repitió Sarah. Duke cambió las cosas de una forma que Sarah no había esperado. Música. No sustituyó a Ethan. Nada podía hacerlo. No sustituyó a los lobos. Pero le dio una rutina. Tenía que música levantarse por él, darle de comer, pasearlo, limpiar lo que ensuciaba. Alguien la necesitaba. No era la música necesidad desesperada de los lobos moribundos en la nieve. Solo la tranquila necesidad diaria de un perro viejo que quería música, desayunar, dar un paseo tranquilo y tener a alguien con quien sentarse por las tardes. Sarah volvió a correr, algo que había hecho antes de que naciera Ethan, pero que había abandonado música después del accidente. Empezó con 1 milla. Le ardían los pulmones y le dolían las piernas, música. Se había dejado ir durante 4 años, pero siguió adelante y aumentó música la distancia poco a poco. Duke ya no podía correr con ella, pero esperaba pacientemente en casa. Ella siempre volvía. En abril, Sarah tomó una decisión. Dejó su trabajo en la ferretería y utilizó sus ahorros para inscribirse en cursos online sobre rehabilitación de fauna silvestre. Música. Si iba a hacer esto, a hacerlo de verdad, necesitaba una formación adecuada. Música. Rachel le había dado una oportunidad con los lobos. Sarah quería ganarse esa confianza. Música quería ser digna de ella. El curso era más difícil de lo que esperaba. Música, biología, comportamiento animal, fundamentos de veterinaria. Música y Sarah estudiaba en la mesa de su cocina con Duke durmiendo a sus pies. Algunas noches quería dejarlo. Se sentía demasiado mayor, demasiado destrozada. Música demasiado estúpida para aprender cosas nuevas. Pero pensaba en Luna luchando contra la hipotermia para mantener vivos a sus cachorros. Si un lobo podía hacer eso, Sarah podía aprobar un maldito examen. En junio, Rachel la llamó, solo para ver cómo estaba música. ¿Cómo te va? Sarah fue sincera. Algunos días son buenos, otros son difíciles. Estoy intentando construir algo nuevo. Aún no sé qué, pero lo estoy intentando. Eso es todo lo que podemos hacer, dijo Rachel. Entonces, música con cuidado. ¿Quieres saber algo sobre los lobos? Sarah llevaba 4 meses esperando esa pregunta. Una parte de ella quería saberlo desesperadamente. Otra parte estaba aterrorizada por la respuesta. Sí, no los hemos visto, dijo Rachel, lo cual es bueno. Eso es lo que queremos. Que no se hayan visto significa que están evitando a los humanos con éxito. Pero ha habido informes de cazadores que han visto a una hembra con 2 crías a unos 50 kilómetros al noreste de Música, el lugar de liberación, moviéndose juntos y cazando con éxito, según los cadáveres de alces. Hemos comprobado que coincide con Música, su descripción. Están vivos, susurró Sarah. Están prosperando, corrigió Rachel, Música. Tú lo hiciste. Les diste una oportunidad y la aprovecharon. Deberías estar orgullosa. Sarah estaba orgullosa y desconsolada, agradecida y triste. Todo Música a la vez. Gracias por contármelo. Gracias por salvarlos, dijo Rachel, Música en voz baja. No mucha gente se habría detenido. Después de colgar, Sarah se sentó con Duke, Música, y le habló de los lobos. Él escuchó pacientemente, como suelen hacer los perros. No entendía las palabras, pero Música entendía la emoción. Apoyó la cabeza en su pierna en señal de solidaridad. Sarah le rascó detrás de las orejas y sintió, por primera vez en años, que tal vez iba a estar Música bien. El verano dio paso al otoño. Sarah terminó su primera ronda de cursos de rehabilitación de fauna silvestre. Música
Empezó a trabajar como voluntaria en un centro local de rescate de fauna silvestre los fines de semana, principalmente aves y algunos pequeños mamíferos. Nada tan dramático como música, los lobos, pero aprendió, creció, conoció a otras personas que se preocupaban por las cosas rotas, música, y trabajaban para arreglarlas. Hizo una amiga llamada María, que dirigía música, el centro de rescate, y que invitó a Sara a su casa a cenas en las que la gente reía y contaba historias, e incluía a Sara en las conversaciones como si fuera una persona que merecía la pena incluir. En noviembre, Sarah tuvo una cita, la primera desde el divorcio. Un hombre llamado Thomas que trabajaba en la biblioteca. Tomaron un café y hablaron de libros. Él la hizo reír 2 veces. Sarah volvió a casa sintiéndose culpable, como si reírse fuera traicionar la memoria de Ethan. Pero Duke la miró expectante, listo para su paseo nocturno. Y Sarah se dio cuenta de que Ethan habría querido que ella se riera. A él le encantaba su risa. Solía hacer bailes tontos, solo música, para hacerla sonreír. Ella lloró esa noche, pero no pasó nada. El llanto era cada vez menos frecuente, música menos agotador. En diciembre, Sarah decoró la casa para Navidad por primera vez desde el accidente. Música. Solo un pequeño árbol, algunas luces, nada elaborado, pero era algo. Duke parecía confundido por el árbol, pero música lo aceptó como una extraña costumbre humana. La mañana de Navidad, Sarah comió tortitas y vio películas antiguas y se sintió casi normal, casi música en paz. Llegó enero. Aprobó el examen música para obtener el certificado de rehabilitación de fauna silvestre. Rachel le envió flores con una nota que decía, «Sabía que podías hacerlo». Sarah enmarcó el certificado y lo colgó en su cocina. Era el primer logro en años que no tenía nada que ver con sobrevivir. Se trataba de construir, crecer, convertirse en algo nuevo a partir de los escombros de lo que había sido. Llegó el 5 de febrero, 5 años desde la muerte de Ethan. Sarah se despertó y sintió el temor familiar. El día que lo marcó todo. El día que dividió su vida en un antes y un después. Pero este año música se sentía diferente. Había sobrevivido a 4-5 de febrero, ahogada en culpa y dolor. Este año se mantenía en pie música a duras penas, pero se mantenía en pie. Condujo hasta el kilómetro 47 como siempre, llevó girasoles como siempre, pero este año también llevó la talla de madera de un lobo del año pasado y una nueva que había hecho ella misma. Ahora había 4 lobos, Luna, Ash, Echo, música y un cuarto más pequeño para Ethan, porque él amaba a los animales. Le habría encantado esta historia, le habría rogado música que se la contara una y otra vez antes de acostarse. Sarah colocó las flores y las tallas al pie del árbol. Música. Se quedó allí de pie, en la fría mañana de febrero. Este año no había nieve, solo un cielo gris, árboles desnudos y el ruido de los coches que pasaban por la autopista. Habló con Ethan como solía hacer a veces. Le habló de los lobos, de Duke, de volver a la escuela, música, de intentar volver a ser una persona. No estoy bien, dijo en voz baja. No sé si alguna vez estaré bien, pero estoy mejor. Lo estoy intentando. Espero que sea suficiente. Espero que estés orgulloso. Música. Espero que lo entiendas. Siempre te querré. Siempre te echaré de menos. Pero tengo que seguir viviendo. Tengo que intentarlo. Se giró para volver a su camioneta y se quedó paralizada. Al otro lado de la autopista, apenas visibles entre los árboles, 3 siluetas, grises, grandes e inconfundibles lobos, permanecían música completamente inmóviles, observándola. Una en el centro, más grande, 2 música, flanqueándola, casi tan grandes ahora. El corazón de Sarah se detuvo. Luna, Ash, Echo. No podía ser. Las probabilidades eran imposibles. A 30 millas de aquí, miles de acres de naturaleza salvaje. ¿Por qué estarían aquí? ¿Por qué hoy? No tenía sentido. Pero ella lo sabía como se saben las cosas en los sueños, como el instinto a veces habla más alto que la lógica.
Estaban allí porque ese lugar significaba algo para todos ellos. Era donde se habían conocido, donde sus historias se habían cruzado, donde el dolor y la esperanza se habían elegido mutuamente en la nieve. Luna, si era Luna, Sara no podía estar segura, pero su corazón insistía en que lo era, dio un paso adelante. Sus cachorros, que ya no eran cachorros, sino casi adultos, poderosos, salvajes y perfectos, se quedaron cerca. Observaban a Sara, sin miedo, sin agresividad, solo reconocimiento. Te vemos, música. Te recordamos. Estamos bien. Sara levantó una mano y susurró al otro lado de la carretera, sabiendo que no podían oír sus palabras, pero esperando que entendieran la emoción. Gracias por salvarme, por darme una razón para luchar, por mostrarme que las cosas rotas, música, pueden curarse si se tiene suficiente paciencia, valentía y voluntad para trabajar. Los lobos se quedaron quietos un momento más. Entonces Luna se dio la vuelta. Ash y Echo la siguieron. Desaparecieron en el bosque como humo, como si nunca hubieran estado allí. Música. Sara se quedó sola en el arcén. Los coches pasaban. Los conductores ajenos al milagro que acababa de ocurrir. Sara se subió a su camioneta, se sentó con las manos en el volante y empezó a llorar. Pero esta vez sonreía entre lágrimas. Condujo hasta su casa en Helena, donde Duke, música, la esperaba junto a la puerta, a una vida pequeña y tranquila, pero suya. A un futuro incierto, música, pero posible. Al trabajo de seguir sanando poco a poco, día a día, sabiendo que el dolor nunca desaparece del todo, sino que se transforma música en algo que puedes llevar contigo sin que te destruya. Sara había aprendido algo, música, en el último año. Lo aprendió de una loba que moría en la nieve y se negaba a abandonar a sus cachorros. Lo aprendió de dos cachorros de lobo que luchaban contra la hipotermia con nada más que su instinto y música, su voluntad. Lo aprendió de un perro viejo que la necesitaba tanto como ella a él. Aprendió que sobrevivir no es una debilidad, que seguir respirando después de que haya ocurrido lo peor no es una traición, que construir una nueva vida a partir de las ruinas de la antigua no es olvidar. Música es un honor, es decir que sí, que importaba, que música a esa persona importaba, que el amor importaba tanto que lo llevaré conmigo a lo que sea que venga después. De camino a casa, Sara se detuvo en una cafetería, pidió un café con leche, se sentó junto a la ventana y observó a la gente pasar, gente normal con problemas normales, música. Y por primera vez en 5 años, Sara sintió que con el tiempo podría llegar a ser una de ellas. No hoy, música, ni mañana, pero algún día. Nunca volvería a ser quien era antes del accidente. Esa Sarah murió con Ethan. Pero tal vez esta nueva Sarah, marcada y rota, que poco a poco se estaba reconstruyendo, podría aprender a ser feliz de nuevo. Podría aprender a reír sin culpa. Podría aprender a vivir con el dolor en lugar de dejarse consumir por él. Pensó en Luna corriendo por los bosques a 30 metros de distancia. Música enseñando a sus cachorros ya crecidos a cazar, a sobrevivir, a prosperar, viviendo la vida que Sara había luchado por darle. Libre, música, salvaje, indomable, a pesar de todo. Si Luna podía hacerlo, Sara también. Diferentes viajes, diferentes especies, la misma lección. Música, sobrevives poniendo una pata, un pie, un respiro delante del otro. Sobrevives aceptando la ayuda cuando te la ofrecen. Sobrevives eligiendo cada día seguir adelante, incluso cuando rendirse sería música más fácil. Sara terminó su café, condujo a casa, alimentó a Duke, preparó la cena, lavó la ropa, música, cosas normales, pequeñas cosas. Cosas que antes le parecían sin sentido y ahora le parecían una victoria. Estaba viva. Lo estaba intentando. Eso era suficiente por hoy. Música era suficiente. Mañana lo volvería a intentar. Y al día siguiente y al otro. Un día tras otro, un música respiro tras otro, construyendo algo nuevo a partir de los escombros. Al igual que Luna, al igual que los lobos, al igual que todas las cosas rotas que eligen curarse en lugar de música,
permanecer destrozadas, Sarah Mitchell estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Y eso, al final, era